La noche es espesa en Caracas. En el Palacio de Miraflores, un hombre escucha cómo la ciudad contiene la respiración. Afuera, los rumores corren más rápido que los caballos. Se murió Gómez. Adentro, el silencio pesa como plomo. Y en medio de ese silencio, un nombre empieza a sonar con una mezcla de miedo y expectativa. Eleazar López Contreras no es el heredero natural de una dinastía. Es el general que estuvo demasiado cerca del dictador y que, sin embargo, podría ser el único capaz de evitar que el país se desangre, porque cuando un régimen de casi 3 décadas se apaga, no queda paz. Queda un vacío, y el vacío, en política, siempre tiene hambre. Pero para entender por qué ese hombre termina parado en el borde de un abismo histórico, hay que retroceder a un lugar donde el poder no era un palacio, sino una necesidad brutal. El Táchira de finales del siglo XIX, Eleazar nace el 5 de mayo de 1883 en Queniquea, un pueblo de montaña donde la vida se mide por caminos de barro, por cosechas inciertas y por la dureza de un país que todavía no termina de inventarse. Venezuela es una nación joven, pero ya vieja de guerras. En esas tierras andinas, la autoridad no siempre llega en forma de leyes. A veces llega en forma de fusil. Su infancia transcurre entre la disciplina familiar y el paisaje áspero. No hay lujos, no hay promesas fáciles. Hay, sobre todo, una idea que se le mete en la sangre. Sobrevivir exige orden. Y el orden, en un país que se rompe con facilidad, suele venir de la fuerza. Eleazar crece viendo cómo los hombres se convierten en jefes no por discursos, sino por capacidad de imponerse. Aprende a observar, a medir a los demás, a callar cuando conviene. En un entorno donde una palabra mal puesta puede costar caro, el silencio también es una forma de inteligencia. A los 16 años, cuando otros apenas sueñan con un futuro, él ya está entrando en el mundo que define a su generación. El ejército. En 1899 se incorpora como soldado, no entra a una institución pulida y moderna. Entra a una maquinaria de campañas, lealtades y ascensos ganados en el terreno. Ese mismo año estalla la Revolución Liberal Restauradora, el movimiento que lleva a Cipriano Castro al poder. Venezuela vuelve a girar sobre su eje de violencia. Para un joven andino, la guerra no es una excepción, es el idioma del ascenso. Eleazar aprende rápido, no solo a marchar y disparar, sino a entender el mapa humano del poder. ¿Quién manda de verdad? ¿Quién obedece por miedo? ¿Quién traiciona por oportunidad? En esos años, el país es un tablero donde los caudillos se mueven como piezas pesadas, y en el centro de ese tablero, desde los Andes, se está formando un núcleo que marcará el siglo. Los hombres tachirenses que se abren paso hacia Caracas, en 1908, el golpe que deposita a Cipriano Castro y coloca a Juan Vicente Gómez, cambia el destino de Venezuela. Y el de Eleazar. Gómez no solo toma el poder, lo amarra, lo convierte en un sistema, un régimen que se extiende año tras año, con una mezcla de control militar, redes de lealtad y represión. Para muchos es el fin de la anarquía, para otros el inicio de una larga noche, para un oficial joven es una realidad ineludible. Si quieres sobrevivir en el ejército, tienes que entender a Gómez. Eleazar no es un ideólogo, es un hombre de estructura. Su carrera avanza en un país donde el uniforme abre puertas y también te encadena. Se forma en la práctica, en la administración de tropas, en la vigilancia de territorios, en la lógica de un Estado que se confunde con el mando personal del dictador. En esos años, Venezuela empieza a transformarse por una fuerza nueva y peligrosa. El petróleo, la riqueza sube desde el subsuelo como una promesa y como una maldición. Con el petróleo llegan compañías extranjeras, contratos, dinero y también una pregunta que nadie sabe responder sin pelear. ¿Quién controla esa riqueza? Mientras el país cambia, el régimen se endurece, las cárceles se llenan de opositores, el miedo se vuelve una herramienta cotidiana, y en medio de esa maquinaria, Eleazar asciende, no porque sea el más carismático, sino porque es confiable para el sistema. Disciplinado, metódico, capaz de ejecutar órdenes. En un gobierno donde la desconfianza es permanente, la confiabilidad es una moneda de oro, pero esa cercanía al poder tiene un precio invisible. Te convierte en sospechoso para todos. Para los gomecistas, cualquier ambición es una amenaza. Para los opositores, cualquier general del régimen es un enemigo. Eleazar camina por una cuerda floja. Si se muestra demasiado independiente, lo aplastan. Si se muestra demasiado sumiso, queda marcado como cómplice eterno.
y aún así sigue avanzando. Con el tiempo, su nombre se asocia a responsabilidades cada vez mayores. Se convierte en una figura clave dentro del aparato militar. No es un hombre de plaza pública, es un hombre de cuartel y despacho. Aprende a administrar el orden en un país donde el orden se impone, y en esa escuela la lección más dura es esta. El poder no se hereda solo con títulos, se hereda con miedos. Los años pasan y el régimen de Gómez envejece. El dictador se vuelve una presencia casi mitológica. Un hombre que parece eterno, un centro de gravedad que mantiene a todos girando a su alrededor. Pero incluso los mitos tienen cuerpo, y el cuerpo se desgasta. En los pasillos del poder, la pregunta empieza a aparecer en susurros. ¿Qué pasa cuando Gómez falte? Esa pregunta es dinamita, porque no hay un mecanismo claro de sucesión democrática. Hay un sistema construido para un solo hombre, y cuando un sistema así pierde a su dueño, lo que queda es una lucha por el control, o un estallido social. Eleazar, desde su posición, ve señales. Tensiones internas, ambiciones contenidas, resentimientos acumulados. También ve algo más. Un país que ya no es el mismo de 1908, hay ciudades más grandes, estudiantes más inquietos, trabajadores que empiezan a organizarse, una clase media que mira al mundo y se pregunta por qué Venezuela vive con la boca cerrada. En ese clima, Eleazar llega a ser ministro de Guerra y Marina. Es un cargo que no solo administra armas, administra el pulso del régimen. Cada decisión puede encender una chispa, cada movimiento de tropas puede interpretarse como amenaza, y él lo sabe. Su vida se convierte en una rutina de vigilancia y cálculo. No se trata solo de defender fronteras, se trata de sostener un edificio que cruje, y entonces el tiempo, ese enemigo que no negocia, empieza a apretar. Gómez enferma. Los rumores se vuelven más frecuentes, las miradas se vuelven más largas. En un país acostumbrado a obedecer por miedo, el miedo cambia de forma. Ya no es solo miedo al dictador, es miedo a lo que viene después, porque después puede venir la venganza, el caos, la guerra entre facciones. Eleazar siente esa presión como un reloj invisible. No hay fecha oficial, pero hay una certeza. El final se acerca, y cuando llegue, no habrá margen para improvisar. En cuestión de horas, el país puede incendiarse, los opositores pueden salir a la calle, los gomecistas pueden dividirse, los militares pueden elegir bandos, las potencias extranjeras, interesadas en el petróleo, pueden mover hilos, todo puede pasar. En ese punto, su conflicto real se vuelve claro y brutal. Eleazar López Contreras está atrapado entre dos fuegos, por un lado la lealtad al régimen que lo formó y lo elevó, por el otro, la necesidad de evitar que Venezuela se hunda cuando ese régimen desaparezca. No es una lucha abstracta, es una lucha por el control del tiempo, porque el país no le dará meses para pensar, le dará como mucho, días, quizá horas, y mientras Caracas sigue respirando bajo la sombra de Gómez, Eleazar se prepara sin decirlo, observa a los hombres clave, mide fuerzas, escucha lo que se comenta en voz baja, sabe que, cuando el dictador muera, el primer movimiento será decisivo, un paso en falso y lo devoran, una duda y lo reemplazan, una orden demasiado dura y lo odian para siempre, una orden demasiado blanda y lo tumban. La historia, a veces, elige a sus protagonistas no por su grandeza, sino por su posición exacta en el momento exacto. Eleazar no está escribiendo discursos, está esperando una puerta que se abrirá con violencia, y cuando esa puerta se abra, no entrará la luz. Entrará la multitud, entrará el resentimiento, entrará el futuro a empujones. En la madrugada de un país que no sabe cómo despertar, el nombre de Eleazar López Contreras empieza a adquirir un peso distinto. Ya no es solo un general del sistema, es, sin que nadie lo diga en voz alta, una posible bisagra entre la dictadura y algo nuevo. Pero una bisagra también puede romperse, y si se rompe, la puerta cae encima de todos. El reloj sigue avanzando. Gómez respira con dificultad, los pasillos del poder se llenan de pasos contenidos, y Eleazar, el hombre de montaña que aprendió a callar para sobrevivir, entiende que su silencio está a punto de terminar, porque el país no tardará en exigirle una respuesta, y cuando la exija, no habrá refugio en Queniquea, ni en los cuarteles, ni en la sombra del dictador. Solo quedará una decisión: sostener el orden a cualquier precio, o abrir la puerta a un cambio que puede devorarlo. El 17 de diciembre de 1935, Venezuela amanece con una noticia que suena a liberación y a amenaza al mismo tiempo.
Juan Vicente Gómez ha muerto, y lo que debería ser un final se convierte en un disparo de salida. Porque cuando un hombre gobierna casi 3 décadas, no deja instituciones, deja reflejos, deja miedo, deja cuentas pendientes, deja un país que no sabe si correr hacia la calle o esconderse bajo la cama. En Miraflores el aire es denso, no hay celebración abierta, hay cálculo. En los cuarteles los oficiales se miran como si estuvieran midiendo quién será el primero en moverse. En las casas la gente habla en voz baja, como si el dictador todavía pudiera escuchar desde la tumba, y en medio de ese temblor, Eleazar López Contreras entiende algo con una claridad brutal. El tiempo se ha vuelto su enemigo más peligroso, no tiene meses para diseñar un futuro, tiene horas para evitar que el país se rompa. La Constitución marca un camino, pero la realidad marca otro. López Contreras, ministro de Guerra y Marina, es el hombre con las llaves del orden armado, y en un país donde el poder se sostuvo con fusiles, quien controla los fusiles controla el amanecer. El Congreso lo designa presidente encargado. La palabra encargado suena pequeña, casi administrativa, pero en la calle se siente como una chispa. ¿Será continuidad? ¿Será ruptura? ¿Será otra máscara del mismo rostro? La primera noche tras la muerte de Gómez, Caracas no duerme. Hay grupos que se organizan, estudiantes que se envalentonan, viejos opositores que vuelven a pronunciar nombres prohibidos, y hay gomecistas que no aceptan perder el mundo que los alimentó. López Contreras está en el centro de un círculo de fuego. Si reprime como antes, el país estalla. Si afloja demasiado, el régimen se desmorona y lo arrastra con él. Su conflicto no es teórico, es físico, inmediato, con olor a pólvora. Entonces toma una decisión que parece simple, pero es un acto de supervivencia política. Mantener el orden sin permitir que el orden se convierta en venganza. Suena noble, pero en la práctica es una cuerda floja, porque orden en Venezuela significa muchas cosas. Para unos significa que no haya saqueos, para otros significa que no haya libertad, y para los que han esperado años para hablar, orden suena a mordaza. Las calles empiezan a llenarse, la gente quiere ver, quiere probar el aire nuevo, se multiplican los mítines, los panfletos, las reuniones. El país, acostumbrado a la inmovilidad, se mueve de golpe como un animal que despierta asustado, y López Contreras, que viene de la escuela del silencio, se ve obligado a hablarle a una nación que ya no acepta susurros, pero el primer gran golpe llega rápido. Las protestas crecen, la presión se concentra en Caracas y el gobierno responde con una medida que revela el miedo del poder. Se decreta la suspensión de garantías constitucionales. La imagen es dura. Un país que acaba de perder a su dictador, y sin embargo vuelve a sentir el peso de la autoridad sobre el cuello. Para muchos es una traición. Para López Contreras es un dique improvisado ante una inundación que amenaza con llevarse todo, y ahí aparece el reloj. No el reloj de pared, sino el reloj político. Si no logra estabilizar la transición en semanas, lo devoran los extremos. Los gomecistas lo acusarán de débil. Los opositores lo acusarán de ser Gómez con otro nombre. Los militares, siempre atentos al olor de la sangre, podrían decidir que el país necesita otro hombre fuerte. Y las compañías petroleras extranjeras, que no votan pero pesan, observan con frialdad. Lo único que les interesa es que el petróleo siga fluyendo. López Contreras empieza a moverse con una estrategia de pasos cortos. Como quien cruza un puente que cruje, no puede romper con el pasado de un golpe, porque el pasado todavía tiene armas y redes, pero tampoco puede quedarse inmóvil, porque la sociedad ya cambió. Hay estudiantes, hay prensa que intenta respirar, hay una clase urbana que mira a Europa y a América, y se pregunta por qué Venezuela debe seguir viviendo con miedo. En 1936 el país hierve. La presión social exige reformas, libertades, apertura, y López Contreras lanza una señal que busca ser un punto medio. El llamado Programa de Febrero no es una revolución, pero tampoco es pura continuidad. Es un intento de modernización del Estado, de atención a problemas sociales, de reorganización administrativa. Para algunos es demasiado poco, para otros es demasiado. Y esa es la tragedia del centro. El centro siempre recibe golpes de ambos lados, la tensión se vuelve casi cinematográfica. Mientras se habla de reformas, el aparato heredado del gomecismo sigue ahí, con sus hábitos, sus lealtades, sus sombras, la policía política, los mecanismos de control, la cultura del miedo no desaparecen por decreto,
Y López Contreras, que conoce ese aparato desde dentro, sabe que desmontarlo de golpe puede provocar una reacción en cadena, pero mantenerlo intacto lo condena ante la historia. En ese clima, la oposición se reorganiza, surgen partidos, movimientos, sindicatos, la palabra política deja de ser un delito y vuelve a ser una actividad, aunque peligrosa, y el gobierno, presionado, permite ciertos espacios, pero también marca límites, es un juego de apertura y cierre, como una puerta que se abre lo suficiente para que entre aire, pero no lo suficiente para que entre una multitud. El giro inesperado es que López Contreras, el general del régimen, empieza a entender que su supervivencia no depende solo de los cuarteles, depende de construir una legitimidad distinta, y eso lo obliga a hacer algo que el gomecismo despreciaba: negociar con la sociedad, no con discursos grandilocuentes, sino con medidas concretas, con señales de institucionalidad, con una idea que en Venezuela suena casi subversiva, que el poder puede tener límites, pero los límites también se le imponen a él. Su mandato, en teoría, debía durar hasta 1943, siguiendo el periodo constitucional heredado. Sin embargo, el país no tolera la idea de una continuidad larga. La presión política y social empuja hacia una reducción del periodo presidencial, y López Contreras, en un movimiento que mezcla pragmatismo y necesidad, acepta que el periodo se reduzca a 5 años. Es un gesto que busca desactivar la sospecha de que pretende perpetuarse, y al mismo tiempo es una confesión. El país ya no acepta presidentes eternos. Aún así, el peligro no se va, porque cada concesión abre una nueva exigencia, cada apertura despierta más voces, y cada voz despierta el miedo de quienes vivieron del silencio. En los pasillos del poder, algunos lo miran como un traidor al gomecismo. En las calles, otros lo miran como un obstáculo para la libertad plena. López Contreras queda atrapado en una paradoja. Para evitar una guerra civil, debe contener. Para evitar una nueva dictadura, debe abrir. Y cada decisión deja heridos. La tensión se concentra en un punto. ¿Hasta dónde permitir la organización política? ¿Hasta dónde tolerar la crítica? ¿Qué hacer con los exiliados, con los presos, con los que regresan con sed de justicia? El país quiere ajustar cuentas, pero ajustar cuentas en un estado débil puede convertirse en linchamiento. Y López Contreras, que no es un romántico, teme que la pasión se convierta en caos. En medio de ese torbellino, su figura cambia de forma ante los ojos del país. Ya no es solo el general que estaba cerca de Gómez, es el hombre que, con el calendario en contra, intenta que la transición no se convierta en una carnicería, y esa tarea en Venezuela es casi imposible. Porque la historia nacional está llena de transiciones que terminan en golpes, en caudillos, en sangre. El acto de gobernar se vuelve una carrera contra el tiempo. Cada semana trae un nuevo foco de conflicto. Protestas, conspiraciones, presiones internas, rumores de cuartel, y los rumores, en un país que viene de una dictadura, son armas. Un rumor puede tumbar un ministro, un rumor puede encender una ciudad, un rumor puede convencer a un coronel de que la patria lo llama a salvarla. López Contreras responde con una mezcla de firmeza y cálculo. No se presenta como un salvador carismático, se presenta como un administrador del riesgo, y eso, paradójicamente, lo hace más vulnerable. Los administradores no despiertan devoción, despiertan exigencias. Nadie perdona al hombre que promete estabilidad cuando la gente quiere justicia. Nadie perdona al hombre que promete cambios cuando los privilegiados quieren continuidad. Y sin embargo, el país avanza, aunque sea a empujones, se abren espacios, se reorganiza el Estado, se intenta modernizar la administración pública. La Venezuela de 1936 ya no es la de 1908. La sociedad se ha vuelto más urbana, más consciente, más impaciente. Y López Contreras, con su estilo sobrio, intenta conducir esa impaciencia sin que se convierta en incendio. El final de esta etapa no llega con una explosión, sino con una pregunta que lo persigue como una sombra. ¿Qué hará cuando termine su periodo? Porque en Venezuela, el verdadero examen de un presidente no es cómo llega, sino si se va, y él lo sabe. Sabe que su nombre quedará marcado no solo por lo que permitió, sino por lo que evitó, y sabe que, si intenta aferrarse, todo lo que ha construido se derrumba. Así, mientras el país sigue vibrando entre el pasado que no muere y el futuro que empuja, López Contreras se prepara para el movimiento más peligroso de todos: demostrar que el poder puede transferirse sin balas, porque si falla, Venezuela no recordará sus programas ni sus reformas,
Recordará el sonido seco de un país cayendo otra vez en el abismo. El poder en Venezuela siempre había tenido un sonido. El golpe seco de una bota contra el piso, el cerrojo de un fusil, la orden que no se discute, pero ahora, en 1936, el sonido que persigue a Eleazar López Contreras es otro. El tic-tac de un reloj que no perdona, porque su verdadero enemigo ya no es un caudillo rival ni un partido clandestino, es el tiempo. Y la pregunta que lo acosa, día y noche, es brutalmente simple. ¿Puede un general formado en la disciplina del gomecismo construir un país donde el poder tenga límites antes de que el país se le incendie en las manos? La calle no espera, la calle empuja. Caracas se convierte en un escenario donde cada esquina parece una asamblea y cada pared un periódico. La gente habla con una mezcla de hambre y vértigo. Hambre de libertad, vértigo de no saber qué hacer con ella. Y López Contreras, que entiende la política como una operación de equilibrio, se ve obligado a gobernar como quien camina sobre vidrio, un paso en falso y sangra todo. El programa de febrero no se queda como un papel bonito, se vuelve una promesa que hay que convertir en hechos, y rápido. Porque en Venezuela las promesas se miden en días, no en años. Empieza a reorganizar el Estado, a darle forma a una administración que durante décadas fue más obediencia que institución. Se impulsa la idea de un país que no dependa solo del miedo para funcionar, y sin embargo, cada intento de modernización tiene un costo político inmediato. Los que vivían cómodos en el viejo orden lo miran, con desconfianza. Los que sufrieron el viejo orden lo miran con impaciencia. Entonces llega el primer gran choque frontal con la realidad. La apertura política no es una puerta que se abre y ya. Es una puerta que, cuando se entreabre, deja pasar una multitud. Surgen organizaciones, sindicatos, partidos, periódicos. La palabra derechos se pronuncia en voz alta y con ella aparece otra palabra que el poder teme: huelga. El país petrolero, que hasta hace poco era una maquinaria silenciosa, empieza a crujir. En los campos petroleros, donde el calor se pega a la piel como una condena, los trabajadores comienzan a exigir condiciones que antes ni siquiera se podían nombrar. La industria del petróleo, ese río negro que alimenta al Estado, se convierte en un campo de tensión. Las compañías extranjeras observan con frialdad. Para ellas, la estabilidad es un número. La política, un estorbo. Pero para López Contreras, el petróleo es una cuerda. Si se rompe, se cae el país. Si se tensa demasiado, estrangula a la gente. Y ahí aparece un conflicto real, concreto, con rostros y consecuencias. El Estado venezolano, intentando afirmarse frente a poderes económicos enormes, mientras al mismo tiempo intenta no provocar una crisis que lo deje sin ingresos. López Contreras no puede darse el lujo de una guerra abierta con las petroleras, pero tampoco puede permitir que el país siga siendo un territorio donde otros mandan sin rendir cuentas. Su margen de maniobra es estrecho, casi cruel. En ese clima, el gobierno empieza a construir herramientas nuevas, se fortalecen estructuras administrativas, se impulsa la salud pública, se intenta ordenar la educación, se habla de vivienda, de trabajo, de higiene. Suena menos épico que una revolución, pero en un país acostumbrado a la arbitrariedad, la burocracia puede ser un acto de transformación, porque una institución, por pequeña que sea, es una promesa de continuidad sin violencia. Pero la tensión no baja. Al contrario, cuanto más se mueve el país, más se nota lo que falta. La oposición no se conforma con migajas, los sectores conservadores no toleran el desorden, y dentro del propio mundo militar, donde la lealtad es una moneda que se gasta rápido, hay quienes interpretan cada concesión como debilidad. López Contreras gobierna con la sensación de que lo observan desde todos los ángulos. La calle, los cuarteles, los salones, las embajadas, las oficinas de las compañías, y entonces, como un giro que cambia el ritmo de la historia, aparece una decisión que define su presidencia. La creación de la Guardia Nacional en 1937 no es un detalle técnico. Es una jugada estratégica en un país donde el orden público había sido, durante años, una extensión del miedo. La Guardia Nacional nace como un cuerpo para controlar el territorio, para enfrentar el bandolerismo, para imponer presencia del Estado, donde antes mandaban caudillos locales o simplemente nadie. Es, en esencia, un intento de reemplazar la lógica del caudillo por la lógica de la institución, pero esa misma institución tiene un doble filo, porque en Venezuela cada fuerza armada nueva
puede ser vista como garantía o como amenaza. Para algunos, la Guardia Nacional es el Estado por fin, llegando a los caminos polvorientos, a los pueblos olvidados. Para otros, es el Estado extendiendo su mano dura. López Contreras lo sabe. Está construyendo un instrumento que puede estabilizar el país, pero que también puede ser usado por futuros gobiernos para controlar a la sociedad, y aún así lo hace, porque su obsesión es evitar el colapso inmediato. Su reloj sigue corriendo. Mientras tanto, el país se asoma a una modernidad que llega con luces y sombras, se reorganizan ministerios, se intenta profesionalizar la administración, se abren espacios para la discusión pública, aunque con límites. La prensa respira más que antes, pero no respira libre. La política se permite, pero no se suelta del todo. Es una transición vigilada, como un animal recién liberado que todavía lleva la marca del hierro, y en medio de esa transición, López Contreras enfrenta un dilema que lo persigue como una enfermedad. ¿Cómo abrir sin perder el control? Porque perder el control, en Venezuela, no significa solo perder un cargo, significa abrir la puerta a un golpe, a una guerra interna, a una cadena de venganzas. Él no gobierna con romanticismo, gobierna con memoria. Ha visto lo que pasa cuando el poder se fragmenta y cada quien cree tener derecho a imponer su verdad con armas. Por eso su estilo es sobrio, casi frío. No busca ser amado, busca que el país no se desangre, y esa elección lo condena a ser incomprendido. Los que quieren libertad total lo ven como un freno. Los que quieren orden absoluto lo ven como un traidor. El centro, otra vez, recibiendo golpes de ambos lados. Aún así, hay avances que se sienten en la vida cotidiana. La idea de salud pública se vuelve más que un discurso. Se impulsan campañas sanitarias, se intenta enfrentar enfermedades que durante años fueron parte del paisaje. Como si la muerte temprana fuera una costumbre nacional, se habla de higiene, de hospitales, de prevención. En un país donde el Estado antes era un látigo, ahora intenta ser también un servicio, y eso cambia la relación entre la gente y el poder. Ya no es solo temor, empieza a ser expectativa. La educación también se convierte en un campo de batalla silencioso, porque educar no es solo abrir escuelas. Es formar ciudadanos que tarde o temprano pedirán cuentas. López Contreras lo entiende, aunque no lo diga así. Cada aula es una semilla de futuro. Y el futuro, para un gobierno de transición, es una amenaza y una esperanza al mismo tiempo. Pero el conflicto central no desaparece. La lucha contra el legado del gomecismo, sin provocar una reacción que destruya el Estado. López Contreras intenta desmontar prácticas, suavizar mecanismos, permitir retornos, abrir espacios. Sin embargo, la sombra de la represión sigue presente. Hay momentos de dureza, de control, de límites impuestos con fuerza, y cada vez que el gobierno aprieta, la calle recuerda. Cada vez que el gobierno afloja, los viejos poderes se inquietan. En ese vaivén, la política venezolana empieza a tomar forma moderna. Los partidos se organizan, las ideas circulan, la gente aprende a reunirse, a discutir, a exigir, y eso es peligroso para cualquier gobierno que no quiera ser desbordado. López Contreras, sin embargo, parece apostar a una idea que en Venezuela suena casi imposible: que el país aprenda a cambiar sin romperse. El tiempo, otra vez, se vuelve el villano, porque su mandato ya no es largo. La reducción del periodo presidencial a 5 años no es solo un gesto, es una sentencia. Significa que su margen para consolidar instituciones es corto. Significa que cada reforma debe mostrar resultados antes de que llegue el siguiente. Significa que no puede esconderse detrás de la excusa favorita de los gobiernos. Más adelante, y entonces, hacia el final de su periodo, el drama se concentra en un punto que en Venezuela siempre ha sido explosivo: la sucesión. No se trata solo de quién será el próximo presidente, se trata de si el país aceptará que un hombre deje el poder sin que lo arranquen. Se trata de si los cuarteles obedecerán a la Constitución o a la costumbre. Se trata de si la política civil podrá imponerse sin disparos. López Contreras entiende que su última batalla no será una huelga ni una protesta, será el acto de entregar el mando, y para eso necesita preparar el terreno, controlar tensiones, evitar que los extremos conviertan la elección en una excusa para la violencia. La sucesión se vuelve una operación delicada, casi quirúrgica. Cualquier error puede abrir una herida que no cierre. En 1941, el país llega a ese momento con el corazón acelerado. El Congreso elige a Isaías Medina Angarita como presidente. No es un salto al vacío, es continuidad dentro de la transición.
Un relevo entre militares, sí, pero con una diferencia crucial respecto al pasado gomecista. Esta vez el cambio ocurre dentro de un marco institucional, sin el estruendo de un golpe. Para Venezuela, eso ya es una escena nueva. Un presidente se va y el país no se parte en dos. La imagen es poderosa precisamente porque no es espectacular. No hay una plaza tomada por tanques. No hay un dictador huyendo. Hay un traspaso. Y en un país donde el poder solía ser una garra, el simple hecho de soltar se convierte en un acto histórico. Pero el giro más inquietante es este. Al irse, López Contreras no se convierte automáticamente en un héroe. Su figura queda atrapada en la ambigüedad. Para unos fue el hombre que abrió la puerta, para otros fue el hombre que no la abrió lo suficiente. Para algunos fue un reformista prudente, para otros un gomecista reciclado, y esa ambigüedad es quizá la marca más real de su presidencia. Gobernó en una zona gris, donde cada decisión era un riesgo. Sin embargo, hay algo que no se puede negar. Durante su gobierno, Venezuela empezó a aprender un idioma nuevo, el idioma de las instituciones, de la administración, de la política organizada, de la sucesión sin balas. No fue una democracia plena, no fue una ruptura total, no fue una revolución, fue una transición tensa, vigilada, contradictoria, pero fue movimiento, y en un país que venía de décadas de inmovilidad impuesta, moverse sin caer ya era una hazaña. Cuando López Contreras deja el poder, el reloj que lo perseguía no se detiene, solo cambia de dueño. Y la pregunta que queda flotando en el aire, como pólvora que aún no se enciende, es si lo que él inició, esa frágil costumbre de cambiar sin matar, sobrevivirá a los hombres que vienen después. Porque en Venezuela, la historia nunca termina cuando un presidente se va. A veces apenas empieza. El día que Eleazar López Contreras dejó Miraflores, Venezuela no escuchó disparos, y ese silencio, en un país donde el poder solía cambiar con sangre, fue casi un escándalo. Pero el contraste más cruel estaba escondido. El hombre que había logrado soltar el mando sin que el país se partiera iba a pasar el resto de su vida peleando contra otra forma de violencia, la de la historia, que no mata de golpe, pero borra, distorsiona y condena a un nombre a ser insuficiente, porque el reloj no se detuvo en 1941, solo cambió de ritmo. Ya no era el tic-tac de la presidencia, era el tic-tac de la supervivencia política, y el enemigo dejó de ser la calle o los cuarteles. Ahora era la memoria pública, esa bestia que devora matices y solo deja caricaturas. López Contreras se retiró formalmente del poder con una escena que parecía sencilla. El Congreso eligió a Isaías Medina Angarita y el relevo se consumó sin estruendo, pero en Venezuela lo normal siempre es una provocación. En los pasillos, en los cafés, en los cuarteles, empezó a circular una pregunta venenosa. ¿Se había ido de verdad o seguía mandando desde la sombra? La sospecha era el precio de haber sido general y presidente en un país que no confiaba en los finales limpios. Durante los primeros años del gobierno de Medina, López Contreras se mantuvo como una figura de peso, inevitable. No necesitaba hablar para que lo escucharan. Su sola presencia recordaba que el Estado podía ser más fuerte que el capricho, pero también recordaba el origen, el gomecismo como escuela, como marca, como pecado original, y esa marca se convirtió en el arma favorita de sus detractores. Para unos era el hombre de transición, para otros el último gomecista con guantes. El país, mientras tanto, seguía abriéndose. Medina avanzó en reformas políticas, permitió más participación, legalizó partidos, ensanchó el espacio público, y esa apertura, que en teoría debía confirmar la ruta iniciada por López Contreras, terminó por empujarlo a una esquina incómoda. La historia no suele premiar al que abre la puerta, si otro entra primero y se lleva los aplausos. Entonces llegó 1945, y con 1945 el golpe, la escena fue rápida, casi quirúrgica. Una alianza cívico-militar derrocó a Medina Angarita en octubre. Venezuela volvió a escuchar el sonido viejo, el poder moviéndose por la fuerza. Para López Contreras, aquello no era solo un cambio de gobierno. Era la amenaza de que todo lo que había intentado construir, la idea de sucesión institucional, el hábito de la continuidad sin balas, se deshiciera como papel mojado. Y aquí aparece el giro más incómodo. El hombre que había sido acusado de no abrir lo suficiente, ahora veía cómo la apertura se convertía en un salto al vacío. La política venezolana entró en una aceleración peligrosa,
Los nuevos actores querían transformar el país a una velocidad que a él le parecía temeraria, y él, que había gobernado con el miedo a la fractura, observaba cómo la fractura se volvía método. Su posición en esos años quedó atrapada entre dos fuegos. Para los sectores que celebraban la Revolución de Octubre, López Contreras era parte del pasado que había que superar. Para los sectores conservadores y militares que desconfiaban del nuevo rumbo, su figura podía ser útil. Pero también incómoda, porque representaba una moderación que ya no estaba de moda. En política, la moderación suele ser el primer cadáver. La tensión subió aún más cuando el país se encaminó a elecciones y a una experiencia democrática más abierta. En 1947 fue electo Rómulo Gallegos, un civil, un símbolo. Parecía que Venezuela por fin iba a romper el ciclo. Pero el país no había terminado de aprender a vivir sin el reflejo del cuartel. Y en 1948, otro golpe militar derribó a Gallegos. Otra vez el estruendo, otra vez el poder como botín. Para López Contreras, ese segundo golpe fue una confirmación amarga. El reloj que él había intentado domesticar seguía corriendo hacia el mismo abismo, y sin embargo, su propia vida política no se apagó. Al contrario, se volvió más peligrosa, porque en tiempos de dictaduras y juntas, los expresidentes no son solo expresidentes, son símbolos, y los símbolos en Venezuela se persiguen. En los años siguientes, el país entró en una etapa de control militar que desembocaría en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y aquí el conflicto personal de López Contreras se volvió real, concreto, con consecuencias físicas. El expresidente terminó en el exilio. El exilio no es una postal romántica, es una amputación. Es despertarse en una ciudad ajena y sentir que tu país sigue respirando sin ti, pero con un aire que ya no reconoces. Es leer noticias como quien mira un incendio desde la otra orilla del río. López Contreras, que había sido el centro del Estado, se convirtió en un hombre desplazado por el mismo mecanismo que él había intentado contener, la fuerza imponiéndose sobre la institución. En el exterior, su figura adquirió otra textura. Ya no era el presidente que no abrió lo suficiente. Era el exmandatario que podía hablar de legalidad, de límites, de transición. Pero incluso esa nueva imagen tenía filo. ¿Cómo convencer al mundo de que uno fue un reformista prudente cuando el país que dejaste atrás volvió a caer en el ciclo de golpes? La historia, otra vez, como juez implacable. Mientras tanto, Venezuela cambiaba a golpes de modernización autoritaria, carreteras, obras, propaganda, un Estado que se mostraba fuerte y brillante por fuera, pero que por dentro apretaba la garganta. La dictadura de Pérez Jiménez construyó una estética del progreso. Concreto, acero, desfiles, orden, y esa estética era una trampa perfecta, porque hacía que la represión pareciera precio necesario. López Contreras, desde lejos, veía cómo el país se llenaba de obras y se vaciaba de libertades, y sabía, porque lo había vivido, que cuando el poder se acostumbra a mandar sin límites, no se retira por cortesía. El tiempo, otra vez, se convirtió en el villano, no el tiempo de un mandato, sino el tiempo biológico. López Contreras envejecía mientras Venezuela se endurecía, y la pregunta que lo perseguía ya no era si podía construir instituciones antes de que el país ardiera, era si viviría lo suficiente para ver al país recuperar el hilo constitucional. Esa era su nueva cuenta regresiva. En 1958, el régimen de Pérez Jiménez cayó, la dictadura se desplomó y el país volvió a respirar política. Para López Contreras, ese momento tuvo algo de justicia tardía. El ciclo no era invencible, pero también tuvo algo de ironía. La democracia que nacía ya no lo necesitaba. Los protagonistas eran otros, los discursos eran otros, las heridas eran otras. Él era, de pronto, un hombre del siglo anterior, mirando un país que intentaba reinventarse. Regresó a Venezuela en ese nuevo clima, y su retorno no fue una coronación, sino una escena más compleja. El país lo recibía con respeto, sí, pero también con distancia, porque la democracia naciente necesitaba héroes claros, villanos claros, relatos simples, y López Contreras era todo lo contrario. Un general que había limitado el poder, un heredero del gomecismo que había iniciado la apertura, un hombre que había creado instituciones que podían servir tanto al orden como al control. Era difícil convertirlo en estatua sin discutir la sombra. Aún así, su presencia en la Venezuela democrática tenía un peso simbólico. Era la prueba viviente de que un militar podía entregar el mando sin que lo arrancaran.
Y en un país obsesionado con los golpes, esa prueba era oro. Su vida se convirtió en un recordatorio incómodo para los ambiciosos. Se puede salir del poder sin morir en él. Se puede soltar. En sus últimos años, López Contreras vivió el destino de muchos hombres de Estado. Ver cómo sus decisiones se reinterpretan sin pedirle permiso, la Guardia Nacional que él creó seguía siendo un actor central. Las instituciones que impulsó habían mutado, se habían adaptado, a veces para bien, a veces para fines que él quizá no habría celebrado. Y su programa de febrero, aquel intento de darle al país un plan en medio del caos, quedaba como un documento que algunos citaban, con respeto y otros con desdén, según la batalla política del día. Pero hay una escena que resume su legado sin necesidad de discursos. La sucesión de 1941, ese acto, aparentemente pequeño, fue una grieta en el muro de la tradición caudillista. No derribó el muro, pero lo agrietó. Y en historia, una grieta puede ser más peligrosa que un golpe, porque anuncia que lo sólido no es eterno. López Contreras murió el 2 de enero de 1973. 90 años, casi un siglo. Había nacido cuando Venezuela todavía olía a guerras civiles y caminos de tierra, y murió en un país petrolero, urbano, politizado, lleno de contradicciones modernas. Su vida fue un puente entre dos Venezuelas que no se entendían del todo. Y el último giro, el más humano, es este. Al final, su gran batalla no fue contra un enemigo con nombre propio, fue contra la idea de que en Venezuela solo se cambia con violencia. Él no ganó esa batalla de manera definitiva. Nadie la gana en un solo mandato, pero dejó una evidencia. Por un instante, el poder no sonó a botas ni a fusiles, sonó a silencio. Y ese silencio, en la historia venezolana, sigue siendo una de las cosas más difíciles de olvidar, y también una de las más difíciles de repetir.